Bienvenidos, manitas. Hoy os traigo más ideas para decorar frascos. Y solo necesitamos cuerda. Sí, solo cuerda. Si queréis ver cómo lo hago, pues entonces acompañarme, que empezamos. Para esta idea vamos a hacer un falso esmerilado y lo podemos hacer con cola blanca, como ya hemos hecho en algún trabajo, o como voy a hacer en esta ocasión, que voy a utilizar un barniz en acabado mate. Le quiero hacer un par de ventanitas, dos zonas en las que no voy a hacer el esmerilado, y para ello voy a utilizar papel adhesivo. Esto es de forrar los libros, que he cortado dos óvalos exactamente iguales y voy a pegarle uno aquí y el otro en la parte opuesta. Y después de haber estado un buen rato intentando quitarle el papel protector, lo vamos a pegar en su sitio. Vamos a presionar bien el borde para que el barniz no se nos cuele entre el plástico y el cristal. Y el otro se lo pegamos en el otro lado. Lo vamos a hacer con esponja. Vamos a ir aplicando el barniz a pequeños toquecitos por toda la superficie. Una vez seca esta primera capa, si no nos gusta y queremos que sea un poquito más opaco, pues le aplicamos una segunda capa y dejamos secar. Una vez se ha secado, vamos a retirar el papel adhesivo que le colocamos. Y lo primero que voy a utilizar es una cuerda en la boca del frasco. Este tipo de frasco yo lo voy a utilizar para poner una suculenta, pero si tenéis un frasco con tapa, esta idea también os puede servir pues para guardar el café, el azúcar, lentejas, lo que queráis para la cocina. También es buena idea, y así vemos lo que contiene el interior. Y como ya me habéis visto hacer otras veces, a mí los pelitos de la cuerda no me gustan, así que se los voy quemando. Y con puntillas, cintas, lazos, lo que tengáis, terminamos de decorar. Si me estás viendo por primera vez y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, es gratis, y actives la campanita si no te quieres perder ninguno de mis próximos vídeos. Y si ya te has suscrito, pues muchísimas gracias y bienvenido o bienvenida. Y ya solo nos queda colocar nuestra plantita. Yo voy a utilizar una suculenta. Para que os aconsejo plantas que no necesiten exceso de agua, como suculentas o cactus. También tienen un crecimiento muy lento y la podemos tener mucho tiempo aquí dentro. Eso sí, importante, ponerle un buen drenaje. Y ya está lista nuestra plantita. No la puedo tumbar demasiado porque veis que las piedras se me van. Pero bueno, luego al final del vídeo os la enseñaré con más detalle. Una idea fácil y rápida. Voy a ir envolviendo la cuerda en la parte alta del frasco. Una vez ya tenemos la parte de la rosca envuelta, vamos a ir bajando unos 3 dedos y la iré pegando con cola blanca. Y para impermeabilizar y fijar del todo la cuerda, vamos a aplicar una capita de cola blanca que he rebajado con un poquito de agua. Una capita que sea generosa y la dejaremos secar. No os preocupéis que ahora se ve blanca, pero cuando se seca ya sabéis que la cola blanca es transparente. Mientras se nos seca, vamos a hacer unos pompones. Nos preparamos un trocito de cuerda y en estos 3 dedos de aquí yo los separo un poquito y le voy a dar 10 vueltas. Pasamos por el centro y anudamos. Hilo de coser del color que queráis. Podéis hacer cada pompón con un color o del mismo. Eso ya a gusto de cada uno. Y a 1 centímetro de la parte de aquí donde hemos hecho el nudo, vamos a empezar a enrollar, a darle bastantes vueltas.
cortamos por la parte de abajo y ahora vamos a peinar esta zona de aquí. Yo estoy utilizando un cepillo de estos que es de mascotas. Lo cortamos a un par de centímetros. Y una vez ya tenemos todos los pompones listos, yo he hecho 10. Vamos a cortar una cuerda para rodear nuestro frasco y que nos sobre un poquito. Y vamos a comenzar a atar aquí los pompones. Vamos a dejar la misma distancia entre cada pompón. Y ahora sí, vamos a fijarlos en su sitio con un puntito de silicona. Y ya listo, lo vamos a ir pegando justo en el borde donde termina la cuerda. Un puntito de silicona en cada pompón. Y terminamos sujetando las puntas de la cuerda. Rodeamos con una puntilla y ya estará listo. Y ya tenemos esta segunda idea lista para colocar flores, una vela, para lo que más nos guste. La puntilla también la podemos impermeabilizar igual que la cuerda con un poquito de cola blanca y así si ponemos flores naturales y si se moja no pasa nada. Y para esta tercera y última idea, nudos de macramé. Comenzamos cortando una cuerda que rodee la boca del frasco y dejando un poquito de sobrante. El frasco que yo estoy utilizando mide 16 centímetros de alto y vamos a necesitar cortar 12 tiras de 70 centímetros de largo. La cuerdecita que hemos cortado rodeando la boca del frasco la vamos a pegar encima de la mesa con un poquito de adhesivo para trabajar más cómodamente. Y ahora vamos a coger estas 12 cuerdas y vamos a hacer grupos de 2. Cogemos una primera y la llevamos a la mitad y la anudamos. Cogemos la siguiente, llevamos a la mitad, la anudamos y la vamos a colocar justo al ladito. Vamos a hacer el nudo plano cuadrado y necesitamos para cada nudo 4 cabos. Vamos a hacer otro grupo de 2 y así hasta 6 parejitas. Una vez anudadas, vamos a separar las parejitas con 1,5 centímetros más o menos entre pareja y pareja. Eso también depende de lo ancho que sea vuestro frasco. Yo para este he hecho 6 grupos, podéis hacer más o distanciarlos más. Y ahora anudamos. Como ya os he dicho, para hacer este tipo de nudo necesitamos 4 cabos. Aquí tenemos la primera parejita, que hay 4 cabos. Aquí está la otra parejita de hilos, que hay otros 4 cabos. Pues vamos a empezar cogiendo 2 de esta pareja de aquí y otros 2 de la pareja de al lado. 2 centrales. Pues vamos a empezar el nudo por la derecha. El cabo que tenemos aquí a la derecha lo pasamos por encima de los 2 cabos que tenemos en el centro. Este cabo de la izquierda por encima del de la derecha. Por debajo de los 2 cabos centrales y lo metemos por este aro de aquí que hemos dejado. Los 2 cabos del centro siempre bien tensos y anudamos.
Para terminar el nudo, si antes hemos empezado por la derecha, ahora lo vamos a hacer por la izquierda. Exactamente lo mismo. El de la izquierda por encima de los dos cabos centrales. Y se nos queda esta ondita. El que tenemos en la derecha lo pasamos por encima del cabo de la izquierda, por detrás de los dos cabos centrales y lo metemos por esta ondita de aquí. Y apretamos. Y ya tenemos hecho el nudo plano cuadrado. Es muy sencillo. En este grupito de aquí de dos se nos han quedado estas dos de aquí sueltas. Pues las cogemos, nos pasamos a la siguiente parejita, que hay 4 cabos, y cogemos 2. Vamos a ir cogiendo 2 de una parejita, 2 de la otra. Y lo mismo. 2 cabos centrales, el cabo de la derecha por encima de los 2 del centro, el de la izquierda por encima del de la derecha y por detrás de los 2 cabos centrales, y lo sacamos por la ondita. Tensamos los 2 cabos del centro y apretamos el nudo. Y para terminarlo empezamos por la izquierda. El cabo de la izquierda encima de los 2 centrales. El de la derecha por encima del de la izquierda, por debajo de los 2 centrales, y lo sacamos por esta ondita. Y ya tenemos otro nudo. Pues así vamos a dar toda la vuelta. Ya tenemos la primera vuelta hecha. Pues vamos a por la segunda vuelta. Aquí tenemos un nudo y aquí el otro. 4 cabos en un nudo y 4 cabos en el otro nudo. Pues como hemos hecho aquí arriba, 2 de un nudo y los 2 de aquí del otro nudo. Y vamos a seguir haciendo nudos planos cuadrados, manteniendo la misma distancia entre nudo y nudo. Y vamos a ir haciendo hasta llegar al final del frasco. Pues ya está listo. Yo al final he hecho 7 filas. Y ahora vamos a ir tensando nuestro tejido y pegándolo aquí abajo. Para ir terminando ya este trabajo, en la boca del frasco vamos a darle unas vueltas de cuerda hasta cubrirlo completamente. Y en la base haremos lo mismo, una espiral hasta cubrir toda la base. Quemamos los pelitos. Y ya está listo. Si queréis también lo podéis decorar aquí, como hicimos con los anteriores, con alguna puntilla, algún lazo, con lo que más os guste. Y para un jarrón o un portavelas, pues también nos sirve esta idea. Y estas son las 3 ideas que os traigo hoy. Fáciles y muy económicas. Y como veis, forman un decorativo trío. Espero que os haya gustado, me regaléis dedito arriba, compartir el vídeo y si no estáis suscritos, que lo hagáis.
Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.